Cordial saludo, mi nombre es Carlos Enrique Guzmán Quintero, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas. En este video voy a explicar la tarea 1, la fase 1 del reconocimiento general del curso, identificar los elementos básicos y la utilidad de las bases de datos, la historia o evolución que han tenido las bases de datos desde su aparición en los años 60 por Carlos Enrique Guzmán Quintero. Inicios de las bases de datos. La base de datos fue un término utilizado por primera vez en 1963, en un simposio celebrado en California. Al principio no se usó el modelo relacional debido a que tenía inconvenientes por el rendimiento, ya que no podían ser competitivas con las bases de datos jerárquicas y de red. Esta tendencia se cambió por el proyecto de IBM, el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficiente llamada System R. Evolución de las bases de datos años 70, 80 y 90. Años 70. De los aportes de code, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, la cual es un sistema de administración de bases de datos que se destaca por sus transiciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Años 80. Las bases de datos relacionales con sus sistemas de tablas, filas y columnas pudieron hacerle competencia a las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y su uso muy sencillo. Años 90. Para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, Structured Query Language, que es un lenguaje programado para consultas. El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones. Definición de bases de datos. Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar esos datos. De forma sencilla podemos indicar que una base de datos no es más que un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Es un conjunto exhaustivo no redundante de datos estructurados, organizados independientemente de su utilización y su implementación en máquina, accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios concurrentes con la necesidad de información diferente y no predecible en el tiempo. Diseño de las bases de datos. Análisis de requerimientos. Tenemos planificación. La planificación es el momento en que tomamos la decisión de diseñar nuestra base de datos y ahí planeamos cómo vamos a hacer la distribución de información, o sea, los datos, las variables que vamos a utilizar. Entonces, en esa parte sí se planea qué se va a hacer en la base de datos. Definición del sistema. En ese caso ya incluimos información, ya podemos incluir la información. eh, por ejemplo, ya en ese caso ya tenemos la información de las bases de datos para poder hacer el diseño, el siguiente paso que es el diseño. Diseño de bases de datos. Modelo lógico. En este modelo lógico es ya las variables, la información, por ejemplo, si es un nombre, si es un animal, si es una cosa que tengamos que incluir dentro de la base de datos, algún tipo de variable que tenga que ver con la base de datos, ahí en ese caso ya la incluimos en la información, ¿sí? Para poder hacer la base de datos, hacemos el tipo de tablas y en esas tablas podemos incluir la información correspondiente a cada variable. El siguiente paso es el modelo físico.
En el modelo físico ya incluimos lo anterior, el modelo lógico, que son las tablas de la información de las variables, pero en este caso ya podemos incluir, por ejemplo, el ID, que en este caso en las bases de datos significa identificador o identificación, ¿sí? Entonces, un ID es una identificación de alguna variable, algún tipo de información que es relacionada a la base de datos. O sea, en este caso es como el tipo de programación que utilizamos en la base de datos. Entonces, debemos incluir algún tipo de esa información en tipo de programador para poder hacer la base de datos. Entonces, por ejemplo, identificar el nombre, identificar el animal, identificar la cosa, si es una cosa, si es algún lugar también lo podemos identificar dependiendo de cómo esté diseñada la base de datos. Ese es el modelo físico. Ya listo para, por ejemplo, ya incluirlo dentro de la base de datos. Implementación, conversión de datos y carga. En este paso ya tenemos un programa que los pueda servir para la base de datos y en ese programa ya podemos incluir todo lo que hemos hecho anteriormente. Ya las tablas van incluidas ya dentro del programa de bases de datos y en ese caso ya la convertimos en esa información y en ese tipo de carga así para poderla utilizar dentro del programa. En este caso ya es todo lo anteriormente que hemos hecho y lo incluimos dentro del programa. En las pruebas, lo que utilizamos pruebas es para verificar si hay algún tipo de problema dentro del programa, si hay algún error, algún tipo de error. Sí, puede ser un error, puede ser una falta de información, cualquier falla dentro del programa que no esté correcta a la hora de ejecutar la base de datos. En las pruebas lo que hacemos es verificar esa falla y corregirla para que no tenga el usuario problemas a la hora de ejecutar el programa, no vaya a tener problemas. Siempre en las pruebas se hace y se corrige ese tipo de error o falla. Arquitectura Oracle en bases de datos. Tenemos lógicas y físicas, lo que vimos anteriormente de modelos. Entonces, tenemos en las lógicas caché de buffers, table space, segmento, extensión, bloque de datos Oracle. Y de ahí pasamos a las físicas, a través del table space. Archivos de datos, sistema de almacenamiento. Por ejemplo, el programa que utilizamos al ejecutar Office, Microsoft Office, para hacer bases de datos es Microsoft Access. Pero hay muchos tipos de otros tipos de programas que utilizamos para hacer bases de datos. Es un programa que se utiliza para eso. Bueno, entonces las físicas, archivos de datos, sistema de almacenamiento, SAN, NAS, Exadata, File System, NES, ACM. Esos son los sistemas de almacenamiento. Continuamos con el ejemplo de recopilación de datos. Información personal. En este gráfico, entonces vamos a un ejemplo de la implementación o del modelo lógico de una base de datos. Entonces, ahí incluimos la información. En este caso es información personal. Entonces tenemos, por ejemplo, la variable nombre, edad, estado civil y si trabaja o no trabaja. O sea, son tres tipos de respuesta por cada una de las cuatro variables. Por eso que tenemos una barra azul, una barra roja, una barra verde. De ahí nos da un tipo de aproximación o porcentaje de acuerdo a los datos de cada una de las ítems o secciones de las variables. Entonces tenemos, por ejemplo, en la variable nombre que
va en la primera, va de la A a la G, o sea, el abecedario. Del nombre es de la A a la G. En la siguiente, de la H a la P. Y en la tercera barrita, la verde, los va de la Q a la Z. Entonces, en la azul de A a la G, en la roja H a la P y en la verde de la Q a la Z. En la siguiente variable edad, vemos que la edad va de los 18 a los 24 en la barra azul. En la siguiente barra, en la roja, nos va de los 25 a los 35. Y en la siguiente barra, de los 36 a los 50. Entonces vemos que la mayoría va de los 36 a los 50, que es la barra verde de la variable edad. Seguimos, estado civil. Entonces, estado civil, solteros, vemos en la azul. Casados, la mayoría es casada, va en la barra roja. Y en la barra verde van los divorciados, que es la última. Por último, si trabaja o no trabaja, entonces tenemos que la barra azul dice que sí trabaja. En la barra roja dice que no trabaja. Y en la barra verde dice que es informal, o sea, un trabajo informal. Bueno, así terminamos de explicar este ejercicio, este ejemplo. Entonces, y vemos la aproximación en porcentajes o medidas. Entonces, estas son las medidas de la tabla y estas las variables. Ahora, referencias. Bibliografía. Cutro A 10 de 03 de 2010. Definición de bases de datos obtenido de dataplace.com es minería de datos aplicada, encuesta permanente, hogares, 22 definición bases de datos. Cutro A 10 de 03 de 2010, orígenes y antecedentes de las bases de datos obtenido de dataplace.com es minería datos aplicada, encuesta permanente hogares, 24 orígenes y antecedentes bases de datos. Con este damos por terminado el video y gracias por su atención.